Hola, estamos en el Club Las Palmas. Nos vamos a encontrar con Juan Colave. Él nos va a recibir en su casa, en Las Palmas. Esto es Fernet Fútbol. Nos recibe hoy en tu casa. Gracias por recibirnos, Juanca, querido. No, gracias a ustedes por venir y bueno, acá, lo que gusten. Que pasemos un buen rato. Esperemos. Esta es tu casa, Juanca. Predio Las Palmas, nuevo, todo esto nos estaba contando ahí fuera de cámara un poco. Sí, yo nací en Las Palmas, de hecho nací en el barrio, a una cuadra del club y bueno, fui socio desde el primer día que me hizo mi nono, que fue uno de los fundadores. Y bueno, hoy trabajamos acá en el club, somos dirigentes, somos un poquito de todo. Y bueno, esto sí, esta es la parte, digamos, como siempre le digo a los compañeros, a mis amigos, somos todos amigos ahí, somos todos hijos de fundadores, nietos de fundadores. Esta es la parte de la historia que nos corresponde a nosotros dejar para el club, ¿no? Entonces, esta ciudad deportiva que se ha generado y que tiene que seguir evolucionando, es la construcción que nosotros estamos haciendo en la historia de Las Palmas, como nuestros abuelos y padres hicieron allá Cuidando lo heredado, digamos. En la sede social, nosotros lo hacemos acá para que el club siga creciendo, ¿no? Que eso es lo importante y que los que vengan el día de mañana tengan el sustento para apostar algo más que lo que siempre nosotros decíamos los hinchas de Las Palmas. Que no somos muchos, pero 900 pibes entrenando. Sí. 900 pibes haciendo fútbol, más el fútbol femenino, más vóley, más gimnasia rítmica, más patín, más taekwondo, más ahora kickboxing, vamos a agregar kickboxing. Tenemos que recuperar el básquet, que tuvimos un problema ahí este año con el tema federativo y bueno, y la disciplina quedó ahí media trunca, así que bueno, vamos a hacer ahora, estamos trabajando con gente para volver a reactivarlo a eso, porque bueno, Las Palmas es un club de fútbol, pero con disciplina. Muy activo en lo social. Muy activo en lo social, con disciplina, y necesitamos que las disciplinas también evolucionen y crezcan. Hoy es difícil, es muy difícil sostener este tipo de clubes, pero bueno, nosotros sabemos el rol social que cumplimos y tenemos que estar a la altura. Y eso te llena. Sí, a ver, yo jugué antes, el pase de la vida te pasa así cuando vos sos futbolista, el momento más importante de nuestra vida es cuando somos futbolistas, y después de repente somos jóvenes, pero ya somos viejos para el fútbol. Entonces tenemos que empezar a buscar otros espacios donde poder hacer lo que nosotros, o estar en esto que tanto nos apasiona, ¿no? Porque, bueno, vos cuando has sido deportista y cuando estás en el fútbol es muy difícil irte del fútbol. El tema es que ya no tenés el lugar que vos disfrutabas y que te generaba esa pasión que vos expresas por esto. Y bueno, vas encontrando los lugares, ¿no? En el fútbol a veces con el técnico, a veces en una función así dirigencial, a veces con un compromiso con este tipo de clubes, ¿sí? Que lógicamente no tienen ningún rédito económico, al contrario. Uno invierte tiempo. Pero que te generan una satisfacción muy importante. Nosotros venir y ver esto que tenemos hoy en la ciudad deportiva y a veces encontrar una foto de 4 años atrás y ver lo que era, y viste, a veces nos paramos, nosotros salimos acá a la noche lleno de gente y vemos esto y decimos que es una satisfacción muy grande, ¿viste? Entonces también te genera eso que nos generaba el ser jugador. Nada más que ahora ya no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por los que vienen. Che, Juanca, ¿y sentís que le diste al fútbol tanto como el fútbol te dio? Hablo en términos de lo familiar. Cuando uno tiene esta profesión deja mucho la familia en la casa, poco tiempo con los hijos y bueno, por ahí son cosas que después más grandes se la reprochan o por ahí decir no, la verdad que... Sí, te la reprochan. Sí, te la reprochan. Yo, gracias a Dios, pude elegir mucho de dónde estar. ¿Sí? Yo tuve... Hiciste Bolivia, hiciste España. Sí, viste, pero el fútbol a veces te lleva, viste, que el fútbol te va llevando y a veces el jugador no puede decidir. Yo siempre decidí dónde estar. Que siempre digo lo mismo, por eso no gané lo que ganan otros, porque decidí siempre estar en los lugares que yo quería estar. Entonces de repente a los 31 años me vine a Belgrano y no me quise ir más de Belgrano y jugué 10 años seguidos en Belgrano porque yo quería jugar en Belgrano. Y tuve la posibilidad de irme a otro lado y no me fui.
cuando volví de España, que pasé un tiempo en River, después tuve posibilidades para ir a otro lado y elegir gimnasia porque, bueno, sabía que en gimnasia yo me le iba a pasar bien. Siempre estuve en lugares que quise estar. Gracias a Dios pude tener esa elección. ¿Con tu familia o la familia en Sí, sí, Córdoba o no, tu no, familia no, con sí, vos? no, siempre, siempre conmigo. Y lo que sí, eh, yo ponía mucho la cabeza en mi carrera y a veces vos desatendés, ¿no? Es como que sos un poco egoísta mientras estás transitando el fútbol, ¿no? Que es lo que no quiero hacer tampoco ahora como técnico. Yo como técnico también evalúo cuándo ir, dónde ir, qué posibilidades tengo con mi familia, porque yo ya pasé esto de transitar El en el circuito fútbol, futbolístico. de ir por un lado, ir por otro, alejarme de todo. Pero ahora de técnico lo pienso más porque, por supuesto, quiero dirigir, pero también evalúo cuándo, dónde, porque nosotros nos perdimos muchísimo en nuestra vida, ¿sí? De juventud, de esto, nos perdimos muchísimo. Y cuando yo volví acá a Córdoba, recuperé mucho de eso. Y la verdad es que yo disfruto mucho haciéndolo. Eh, y bueno, también tenemos que entender que hoy yo tengo 49 años y que ya no tengo los 20 con la proyección de vida que uno puede tener. Nosotros estamos Se acortan los en tiempos. el tercer tiempo, porque muchos estamos en el segundo tiempo. No, no, estamos en el tercero. Estamos en el tercero. Entonces, tenemos que ver eso también. Porque la vida, el otro día, un colega tuyo, va un amigo a hacer un streaming y me pregunta, ¿qué preguntas le harías a tu amigo? Porque queremos ver. Y le dije, yo le preguntaría si vale la pena entregarle toda la vida al fútbol o a lo mejor hay un momento donde tenemos que aprender o demostrarnos A que soltar. podemos hacer otras cosas. Tal cual. ¿Sí? Entonces, porque en el fútbol, sobre todo en la profesional que tenemos a lo mejor de entrenador, y vivimos esperando, ¿sí? Y vivimos esperando y es como un arrancar de cero de nuevo. Bueno, eso pregunto yo, ¿vale la pena? Yo sí, me encanta porque lo disfruto cuando estoy dentro de un campo de juego entrenando un equipo, pero también tenemos que pensar que tenemos una vida y la vida nuestra no puede seguir dependiendo del fútbol como era cuando éramos jugadores, porque si no se pasa. ¿Y después qué hacemos? Tal cual. No se puede comprar el tiempo. No, el tiempo no se compra, exactamente. Tal cual. Y te retrotraigo año 95, Juanca, debutás en una cancha difícil. Mm. Debutás grande para el promedio de edad, sentí que Sí. debutaste, que la oportunidad se te presentó un poco más grande de lo normal, pero bueno, te aferraste a eso y de ahí no paraste Sí, nunca. y yo tenía en ¿Cómo fue realidad, debutar en esa cancha difícil? sí, yo en realidad tenía, me acuerdo iba en el colectivo ese día, yo tenía 25 años y nadie por supuesto, yo venía a jugar en la Liga de Córdoba, en Las Palmas, habíamos salido campeones y me llevan a Belgrano. Y, y bueno, yo un año prácticamente no jugué y el año siguiente viene Ramaciotti y me dice que iba a ser titular. Entonces yo pasé, el salto fue mío de Liga de Córdoba, pero ya había jugado Copa Libertadores en Bolivia, había tenido unos partidos allá en la Liga del Fútbol Boliviano, pero después habían pasado ya de esto, de los 21 años a los 25, habían pasado 4 años que yo había jugado en Liga de Córdoba. Y yo en el colectivo pensando, bueno, porque uno yo iba a llevar el nerviosismo del debut, sobre todo en la cancha donde era, contra el equipo que era, un Boca campeón del mundo, y nosotros un equipo con un club en quiebra, formado por la mayoría de jugadores de acá de la liga, con algunos refuerzos de equipo del Nacional B y algunos descartes de otro equipo, porque el club estaba en quiebra. Y bueno, en el colectivo iba y pensaba, el plato mierda, o sale bien esto, o me vuelvo a laburar con mi viejo Tal cual. a vender diarios. Era Y tu bueno, última ficha. era la última ficha, sin duda que era la última ficha, y bueno, salió bien porque ese partido me fue muy bien, al siguiente también me fue muy bien, y bueno, al tiempito era capitán del equipo, y bueno, ese primer año, si bien deportivamente no pudimos cumplir el objetivo, hicimos un gran año, el tema que Belgrano venía muy complicado con el promedio de los años anteriores, y bueno, a mí me vendieron, ¿no? Me estuvieron para vender los primeros 6 meses, yo no me quise ir, Y después y te bueno, venden. después me Te vas a vendieron. Bolivia. Sí, no, me voy a Gimnasia de Grima La Plata. Ah, Que a mí primero me Gimnasia. tienen que vender el 50% del pase mío que tenía Belgrano para pagar 2 meses de sueldo, porque Belgrano estaba en quiebra y no podía generar deuda, y había generado una deuda de 2 meses de sueldo.
y debían pagar los 2 meses de sueldo porque si no le cerraban la persiana. Entonces, nada, la urgencia lo llevó a Belgrano a vender un 50% de mi Y de pase pasar de ese Belgrano, a Gimnasia de Grima y La Plata, que en ese momento era un era club ejemplar, sí, modelo. era Y modelo, sí, después a sí. pelear cosas importantes con Belgrano. Y después, bueno, yo en Gimnasia estoy 2 años, jugué Copa Libertadores y demás, bueno, tuve un muy buen nivel ahí, gracias a Dios, y me venden a España. En España me va más o menos, no terminé No te jugando. acomodaste el fútbol No, español, no. no te costó vivir Sí, lejos, no, sí. acomodarte a Y otro país. a mí me costaba mucho salir de Córdoba, ¿no? Me costó los primeros 6 meses. La verdad que el país era bárbaro para mí, como estaba España en ese momento, el club era también ejemplar. El fútbol es diferente. Yo soy un tipo pasional, de temperamento, y allá es todo mucho más calmo, sobre todo en segunda Ujú. división, ¿no? Yo estábamos en segunda división porque Murcia había descendido, pero tenía la plata para comprarme. Y yo tenía para ir al Español de Barcelona, pero el Español de Barcelona me quería llevar a préstamo. Y Gimnasia tenía la necesidad de De vender. vender. Entonces, bueno, me vendieron el Murcia. Y no me fue bien, pero porque yo no fui preparado mentalmente de que tenía que hacer un cambio en mi mentalidad, ¿no? Es decir, era un fútbol diferente que yo me tenía que adaptar y también me tenía que adaptar a una vida nueva, porque si bien el idioma ayuda a todo, la vida es diferente y La ayuda, idiosincrasia de la gente es es distinta. diferente, exactamente, y después pasa esto, ¿no? Que va a decir, yo en La Plata tenía un fin de semana y me venía a Córdoba, y allá tenía que estar un año afuera. Me venía 5 días para la fiesta y nada más. Entonces, bueno, me costó el principio cuando me di cuenta que nada, que tenía que cambiar mi mentalidad y había perdido el puesto. Y después al hecho de estar afuera se sumaba que no tenía continuidad, no jugaba, y yo vivía para jugar. Yo vivía para jugar, yo digo que el futbolista, viste, se ganaba mejor allá, sí, por supuesto, pero yo entreno para jugar al fútbol. Yo no entreno para estar de suplente. Entonces a mí no me importaba ni la plata, no me importaba nada. Yo quería Hay jugar. grandes arqueros que han hecho grandes carreras en Exacto. Europa siendo suplentes Siendo de grandes clubes. suplente y soy millonario hoy, pero ahora yo digo lo que siempre digo, porque muchas veces yo le digo a los jugadores, ¿no? Los jugadores, lógicamente, que lo económico es importante porque es nuestro trabajo, es el trabajo y es parte de nuestra vida y es parte de lo que nos va a solucionar la vida futuro. Y está bien. Ahora, vos te iniciaste jugando a los 8 años para jugar el fútbol. Y si la carrera se te pasa siendo suplente, Te no falta tiene vuelta adrenalina, claro. atrás. No tiene vuelta atrás. No es como un artista que a lo mejor decir, bueno, hoy voy, toco de segundo de una banda, hasta que un día le pego primero, o por lo menos voy a tocar, Siempre es. siempre estoy haciendo algo. El otro día lo escuchaba a Cani, que no dice, yo pienso, el que canta hasta los 70 años. Nosotros jugamos el fútbol hoy hasta los 40, pero antes era hasta los 35. Entonces, si no jugamos en ese lapso, nos va a quedar siempre el sinsabor en la vida de no haber podido aprovechar el tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me vine a Belgrano, dejé 2 años, los 2 mejores años de contrato en el Murcia los rescindí. Y yo venía a jugar en Belgrano en el Nacional B. ¿Pero por qué? Porque yo quería jugar y yo sabía que en Belgrano yo me iba a recuperar. Yo venía de 3 años sin continuidad y con el nivel mío necesitaba, para recuperar el nivel mío necesitaba continuidad. Y yo sabía que en Belgrano lo iba a recuperar. Y perdí a lo mejor los 2 años, los 2 mejores años de Del contrato contrato más que jugoso, hice Rúcula, fútbol. exactamente en mi carrera. Pero jugué 10 años seguidos en el club que yo amaba y no solo que ascendimos, sino que jugamos Copa Internacionales y bueno, jugué hasta los 41 años. Y me di el gusto de retirarme jugando en Las Palmas un torneo oficial como era el Federal B a los 41 años, casi 42. Entonces, bueno, digo, che, veo otros que han transitado al lado mío y que sí, han ganado y han estado 10 años en Europa, han ganado mucha plata, pero han sido suplentes la mayor parte del tiempo. Entonces yo digo, bueno, capaz que cada uno tiene su visión, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no hubiese disfrutado de eso. Entonces estoy conforme con lo que fue mi carrera. Juanca, y bueno, después Belgrano te devuelve, con el mítico ascenso del 2011, te devuelve un poco de lo que vos dejaste en Murcia por Belgrano, digamos, de alguna manera. Partido difícil. ¿En qué momento sentís que ascendían? Cuando se le meten los hinchas River a la cancha Y acá, no, ¿sentís que eso lo hizo más fuerte? no, nosotros estábamos fuertes, nosotros estábamos fuertes. Después logramos lo que yo había venido a buscar a Belgrano, ¿no? Yo quería ascender con Belgrano, quería tener ese logro. Lo más importante es todo lo que vino después.
el crecimiento de Belgrano institucional, la consolidación económica por el hecho de estar en primera división, el jugar copas internacionales, el proyectarse hacia un lugar donde antes no lo pensábamos, los hinchas de Belgrano, ¿no? En el 2005, 2006 no pensaba que Belgrano algún día iba a estar cerca de las copas, ¿no? Y en un formato de clasificación de copa que no es el de hoy. Antes clasificaban los 4 o 5 primeros, ¿no? No era que no hoy clasifica más o casi la mitad de los equipos. Para clasificar la Copa hacen una campaña de subcampeón. Claro, eran campañas importantes las que tenía que hacer. Entonces, bueno, todo lo que vino después fue... Y nosotros con River, nada, el momento que yo sentí que lo ganamos fue que teníamos muchas posibilidades de no que lo ganamos, fue después del penal. Porque nosotros estábamos muy fuertes, mentalmente éramos un equipo muy fuerte, con gente de experiencia, con algunos jóvenes con mucho talento, y que entendíamos muy bien a lo que jugábamos. Y había una cabeza de grupo, estaba el ruso y teníamos varios jugadores en liderazgos diferentes que sabíamos hacia dónde íbamos. Nosotros teníamos claro, antes que llegara el ruso, hacia dónde íbamos, porque habíamos estado en 2 promociones antes. O sea, nosotros como grupo teníamos en claro muy bien hacia dónde íbamos. El ruso vino y nos ordenó en ese año que estábamos, que no conseguíamos los resultados, pero el grupo tenía claridad hacia dónde iba. Y después entendimos cómo jugar el torneo, por eso hablo siempre de cómo se juegan los torneos, y tener la practicidad para conseguirlo. Y nosotros hacíamos nuestro trabajo, teníamos muy claro cómo hacerlo y lo hacíamos muy bien. Entonces acá estábamos muy fuertes nosotros para esa final, y River estaba debilitado porque nunca había estado en ese lugar, ¿no? River siempre jugó finales para salir campeón, ¿no? Para... Todo ese monstruo de esa localidad, claro, la dieron vuelta, la tergiversaron. Entonces nosotros teníamos que jugar con eso, y teníamos experiencia para jugar con eso, y volcamos el ambiente a favor nuestro. El primer partido fue fundamental. Pasó hace poco. Sí, el primer partido fue fundamental porque nosotros... ahí le mostramos a River que nosotros estábamos a la altura de eso. Yo creo que hubo un poco de subestimación de jugar de todo el entorno del fútbol, y nosotros ahí le mostramos que estuvimos a la altura. Acá quizás tendríamos que haber sacado una diferencia mayor si no se metían a la cancha. Pero el partido de allá se nos tornó complicado, sobre todo en el primer tiempo, muy complicado. Nos podrían haber dado vuelta a la serie. Y bueno, ya con el gol de Farré entraron ellos en un nerviosismo muy grande, y con el penal es como que se notó que bajaron los brazos, ¿no? Y se les perdieron las ideas, ya no tenían ni ideas para jugar el partido, y nosotros resolvimos muy bien esa situación, ¿no? Creo que recién después del penal yo me di cuenta que estábamos cerca, pero con un equipo como River nunca podés decir que está cerca, ¿no? Tal cual. Y en la situación de hoy, ¿cómo lo ve a Belgrano hoy? Yo lo veo bien, a Belgrano lo veo bien. O sea, no estoy adentro como para decirte con certeza. Esa es mi otra pregunta. Claro. ¿Te ves ocupando un cargo, por ejemplo, ahora que se fue Ariel Rojas, te ves que te llega un llamado como director deportivo? No te pones los pantalones largos o de los pantalones ya me lo puse una vez en ese lugar, y no es el lugar que... No te sentís cómodo. No es el lugar que por mi perfil yo encuentre a gusto en el fútbol. Mi lugar está dentro de la cancha, entrenando con los jugadores, y bueno, no sé si alguna vez se dará, pero sí que es mi sueño. Es tu sueño. Es mi sueño. Y después, bueno, lo veo a Belgrano, lo veo de afuera, lo veo bien. Este año no tuvo una buena performance, como los 3 equipos de Córdoba. A lo mejor un poco mejor instituto que el resto, pero veo que tiene un plantel muy rico. Belgrano, sobre todo, mete cancha hacia adelante, hay que ordenar la defensa. Quizás se cometió ese error de no haber apostado más en defensa, y sí mucho en ataque. Tenemos mucha variante en ataque, Belgrano tiene mucha variante en ataque, pero todo equipo necesita de la solidez, la confianza que te da los resultados. Que da la solvencia de un equipo, ¿no? Es el solvente. Entonces, un buen arquero, una buena defensa, una mitad de cancha como la que caracteriza a Belgrano, que se puede formar con lo que tiene, y después una delantera que hace tiempo que Belgrano no la tenía. Entonces, deportivamente creo que Belgrano tiene argumentos para pensar en algo mucho más. Bueno, hay que ordenarlo. Después, el funcionamiento del club no puedo hablar porque no lo conozco internamente, pero a priori con las obras que se ven, uno se ilusiona con que Belgrano siga creciendo. Y te llevo tu tarea de técnico, Juanca. En Racing tuviste buenos resultados, sí.
¿Te fuiste de Racing por algunas otras cuestiones ajenas a lo deportivo? Sí, 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 pasó eso. Tuvimos alguna diferencia con el presidente, ¿sí? Una diferencias lógicas, ¿no? Porque yo siempre digo, más allá que uno sabe, uno ocupa un rol y el presidente ocupa otro. Entonces, indefectiblemente las miradas son diferentes. Bueno, tuvimos alguna diferencia de esa, en ese aspecto de conducción, y bueno, creímos que lo mejor era dar un paso al costado porque había decisiones que el presidente quería tomar que a lo mejor nosotros no las compartíamos, y que, bueno, si vos no estás de acuerdo en un lugar, el presidente es el presidente de la institución y es la autoridad máxima. Entonces, pues, si yo no estoy de acuerdo en algo que se va a ejecutar, tengo que dar un paso al costado. Entonces, la decisión la tomamos por eso, entendiendo también la postura del presidente, que era su decisión, que tiene el derecho a tomarla. Pero siempre vamos a ser agradecidos a Racing, la verdad que me permitió conocer un club maravilloso, que yo siempre lo había conocido por enfrentarlo, y conocí un club maravilloso donde nos sentimos tremendamente a gusto. Yo lo enfrentaba y Racing conmigo siempre tenía esa cosa, ¿no? Pues nos hemos enfrentado con Las Palmas y me puteaban. Un día fui a ver, siendo manager de Belgrano, la final de Racing con Central Norte de Salta y me comí una puteada en la tribuna. Y ahora me tocó ir como técnico. Y lógicamente, hasta los dirigentes mismos habrán pensado, y yo también pensaba, digo, che, a lo mejor el clima puede ser algo hostil. La verdad que de ninguna manera la gente se comportó 100.000 puntos, conocimos gente maravillosa y nos quedó la espina esa de tenernos que ir. La verdad no hubiese querido irme porque yo digo que Racing era el club ideal para crecer de la mano del club, ¿no? Yo siempre le digo a alguien, yo cuando llego a un lugar a mí me encanta que haya cosas por hacer y porque yo tenía que crecer también como entrenador porque era mi primera experiencia en el fútbol profesional o de nuestro cuerpo técnico. Y yo sabía que tenía que crecer, pero la vez íbamos a crecer de la mano de Racing. Bueno, gracias a Dios pudimos dar una mano, encaminamos el equipo, porque cuando llegamos estaba último, y cuando nos fuimos estábamos a un punto del reducido, que era el objetivo, y me queda la satisfacción de sostener hoy la relación con la gente, incluso con los dirigentes, porque si bien no nos tuvimos que ir, sí, fue en buenos términos, fue hablado, fue, digamos, esa diferencia, pero que fue hablada. Che, y entendíamos que estábamos en dos puntos diferentes y que, bueno, que había que tomar una decisión. Y así lo hicimos. Te pongo un escenario. Te tocó dirigir Racing, lo agarraste. Te llama Andrés Fassi para dirigir Talleres. No podría. No podría. No podría y a mí tampoco me llamaría. No lo sentiría, No lo tampoco, de sentiría. ninguna de las dos partes. Tengo buena relación con Andrés porque la verdad que uno admira lo que ha hecho en Talleres. O sea, nadie puede negar el crecimiento que ha tenido Talleres en todo, en infraestructura, desde dónde salió hasta dónde llegó, mal que nos pese, yo soy hincha de Belgrano. Pero nada, yo creo en eso, en la competencia de los clubes de Córdoba en la máxima élite, ¿sí? Entonces para mí me parece maravilloso, por eso te digo, yo no soy de los hinchas de Belgrano que quiero que se vayan al descenso los equipos de Córdoba. ¿Por qué? Porque nos hace más competitivos y eso lo está demostrando. No solo que nos hace más competitivos en lo deportivo, porque nos exige a cada uno de los equipos de Córdoba, por eso también digo que a veces hasta que tenemos que ayudarnos a crecer, inclusive con este tipo de clubes. La unión hace la fuerza. Exactamente, porque aparte se fortalece la plaza, sino que, por ejemplo, ha provocado un crecimiento en la masa societaria de los tres clubes. Porque en un momento se armó una competencia de quién tenía más socios. Claro. Entonces antes los equipos de Córdoba tenían 30.000 socios y hoy tienen 70.000. Y Fassi siempre dice, tenemos que llegar a 100.000. Y sí, los equipos de Buenos Aires tienen 150, 180. Entonces, ¿qué hace cuando vos tenés esa cantidad de socios? Hace crecer el presupuesto que después podés invertir en el equipo, invertir en infraestructura y demás. Y eso lo único que hace es hacer crecer al club. Córdoba, el socio, el hincha cordobés, no tenía la cultura de hacerse socio de los clubes. Y de repente hoy tenemos 70.000, en los dos clubes más grandes, 70.000. El instituto tenía 30.000 y pico de socios el año pasado, cuando tenían el año anterior 8.000, 9.000.
Entonces vos lo ves hoy que la Agustina crece, que han hecho una obra gigante, maravillosa, vos pasas por la circunvalación, O sea, las estás canchas parado están... sobre una base económica que te pero, permite ir moviéndote, digamos. y con una vara alta los tres clubes, por eso hablaba lo de Racing también, Racing tiene mucho para crecer y tiene su gente, entonces a nosotros nos favorece que haya más clubes compitiendo en el alto nivel. Y después vamos a competir, nos vamos a sacar los ojos y cuando juguemos, pero después tenemos que ayudar a fortalecer la plaza porque Córdoba es una plaza demasiado importante para el fútbol argentino. Y vemos que cuando generamos una mentalidad diferente, tiene mucha posibilidad de crecimiento, ¿no? Y volviendo al puesto, es un especialista del arco, Juanca, te traen un pibe hoy de 12, 13 años. ¿Cuáles son las cualidades, además de ser loco, como dicen los arqueros, cuáles son las cualidades que vos decís, para ser arquero tenés que tener estas 3 o 4 Sí. cosas que son esenciales? Mira, la primera cualidad que le miro a un arquero, le miraría a un arquero, por supuesto que esa edad es un poco más difícil de detectar, es su carácter y la personalidad. Yo si me paro, yo vengo a ver la inferior y me paro y veo un arquero que habla, ordena, grita o a veces que es participativo y a mí me encanta, yo lo entro a mirar con otros ojos. Después que ve, tiene que atajar, ¿no? A mí me gustan los arqueros físicos, ¿sí? Que tienen que tener la técnica, por supuesto, es importante, pero a mí me gusta el arquero físico, el que de repente toma decisiones porque sabe que su físico, su cuerpo, le va a responder, ¿sí? Porque esto de salir a achicar hacia adelante, tirarse los pies a un jugador, físicamente tiene que estar impecable. Hay otros arqueros que se manejan con la técnica y que lo hacen muy bien y que van achicando el arco de a poco. Bueno, a mí me gusta el arquero que arriesga, el arquero que sale, que pone el cuerpo, pero principalmente si hay una virtud que yo detecto al instante o que me llama la atención al instante de un arquero es cuando veo un arquero que habla y ordena. Tal cual. Y esto de reponerse al error, al gol de los otros, te tocó un clásico de La Plata. 7. Y reponerse a eso, ¿cómo es? De personalidad, de carácter, de saber dejar atrás lo malo y saber dejar atrás lo bueno. Y de entrenar el lunes. Yo dejaba atrás y buscar revancha todo el tiempo, cuando te pasa una cosa de esa. Yo no solo eso, a mí me tocó eso y yo creí que era algo que te pasaba una vez en la vida. Y al año exacto me pasó jugando para Belgrano en Mendoza, 7-0 igual. Entonces yo en un año me repuse de 2 golpes de eso y todo decían, porque yo en aquel momento hasta salí del equipo. Y después, pero después de eso yo me repuse y jugué 10 años más en primera división, ¿no? ¿Entendés? Porque eso a veces... Y después yo miraba el mono Navarro Montoya y el mono se comió como 4 o 5 veces 6 goles. No 7, 6 goles. Y él es Navarro Montoya, es uno de los arqueros más emblemáticos del fútbol argentino. Un resultado, un traspié, no habla de un jugador, mucho menos de un arquero, ¿no? Pero la clave está en la personalidad del arquero. Se repone más veces el que gana. Totalmente, y el exitoso, y el verdadero batallador de esto, porque la clave del arquero está en la personalidad, está en el carácter. Porque, primero que nada, porque tenemos que soportar lo que otros festejan, nosotros lo soportamos. Y vos fíjate, cuando no hacen un gol, todos se dan vuelta y salen caminando para adelante y lo único que quedamos en la fotito son los arqueros. Por eso hablo que lo que primero me llama la atención a mí de un arquero es cómo se maneja en el arco, la personalidad, cuándo habla, cuándo ordena, cómo asume riesgo, ¿sí? Cómo reacciona después de la falla, lógicamente son cosas que nosotros vemos, ¿no? Entonces un arquero que falla y a la jugada siguiente vuelve a arriesgar y bueno, yo en este confío. Ahora, si veo un arquero que falla y a la segunda jugada lo veo con miedo y ya no te genera la confianza que necesita generar un arquero, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, hasta acá, Juan Colave, gracias por recibirnos, maestro. A ustedes, hermano, un abrazo para todos. Gracias.